Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al Ayuntamiento de Baltanás, especialmente a su alcaldesa, y también a la Diputación de Palencia, pues por contar con un representante de la Dirección General de Patrimonio, bueno, en este caso sería del Servicio de Ordenación y Protección del Patrimonio, del que desempeñó, como se ha dicho, Lucía el cargo, en recientes fechas, el cargo de jefa de servicio. Deciros que a mí me toca quizá la parte menos amable de las materias de las ponencias expuestas en el Congreso, que es la parte normativa, que a todos se nos hace un poco de bola. Pero bueno, es el papel que tengo yo que desempeñar y lo que os vengo a contar, que es la propuesta de paisaje cultural, la propuesta del Cerrato como paisaje cultural del vino. Pues bien, lo primero que os he puesto en esta primera diapositiva es contaros cómo la Ley 7/2024, que se aprobó el año pasado, define o introduce una figura nueva que es la de los paisajes culturales. Veis que define el paisaje cultural en el artículo 20, en el apartado 1, en su letra G, dice: es aquel espacio integrado por bienes culturales tangibles e intangibles vinculados directamente al territorio en el que se ubican, ya sea un área rural, urbana o mixta, y en el que la combinación de los valores y del territorio configuran el carácter que lo identifica. Bien, continúa explicando que constituye un ejemplo destacado de formas de asentamiento humano o de utilización de bienes representativos de una comunidad, resultado de la interacción de las personas y del medio a lo largo de un proceso sincrónico o diacrónico. Bien, no se nos escapa a ninguno, aunque no estemos muy habituados a tratar textos normativos, que si el artículo 20 se incluye en la sección 2 del capítulo 3 de la ley, que está dedicado a los bienes de interés cultural, la figura del paisaje cultural va a ser una de las categorías de áreas patrimoniales susceptibles de ser declaradas como bienes de interés cultural. Bien, tras esta introducción de la regulación legal, no sigo, si os dais cuenta, me quedo como un poco corta en el sentido de que solamente os he hablado de la Ley 7/2024 para hablar de los paisajes culturales. Y aquí se plantea uno de los primeros obstáculos respecto de la propuesta de declarar el Cerrato como paisaje cultural del vino desde el punto de vista de su protección como bien de interés cultural. ¿Y cuál es ese obstáculo? Que hay una falta de desarrollo reglamentario de la ley. La ley del año 2024 deroga la anterior del año 2002, pero por una razón de tiempo no ha dado tiempo a elaborar un reglamento que establezca su desarrollo normativo. De ahí que siga vigente el reglamento del año 2007. ¿Qué es lo que sucede? Que en el reglamento del año 2007 no viene recogida la figura de los paisajes culturales, porque se introdujo por la ley de 2024. ¿Qué significa eso? Que no ha dado tiempo a que ningún territorio, ningún paisaje de Castilla y León haya promovido la declaración como BIC en la figura de paisaje cultural del vino. Ese, ya os digo, sería el primer obstáculo, que es esa falta de desarrollo normativo que permita establecer con claridad qué condiciones tiene que cumplir una candidatura para poder optar a recibir esa declaración como BIC de paisaje cultural del vino. Además de esa falta de desarrollo normativo, luego os comentaré otros aspectos que también pueden dificultar la obtención de esa declaración. Bien, hemos dicho que el paisaje cultural del vino se recoge dentro de la ley en la parte destinada a los bienes BIC. Como paisaje cultural del vino, ¿qué debería presentar? ¿Qué debería acreditar el Cerrato para obtener la declaración? Pues unos valores singulares y relevantes, su autenticidad e integridad, una delimitación cartográfica muy precisa, una presentación de un inventario de bienes y elementos con un listado y una ficha de los bienes materiales e inmateriales incluidos dentro de ese territorio, la presentación de un informe multidisciplinar
La presentación de un plan de gestión, aquí me voy a poner muy pesada porque el tema del plan de gestión es importantísimo, es esencial. Una evaluación de las afecciones y de la compatibilidad con el resto de normativa que tenga ese plan y un apoyo institucional y social. Yo he partido para realizar esta ponencia del estudio preliminar que ha realizado Santa María, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y la Mercantil Urbiplan para proponer cuál sería la figura más adecuada para promover y salvaguardar los valores culturales y enológicos del Cerrato Palentino, en este caso mediante su declaración como paisaje cultural. Se promueve esta iniciativa dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Bien, aquí se plantea otro de los inconvenientes. ¿Por qué? Porque el objetivo de un plan de sostenibilidad turística no es el objetivo de un plan de sostenibilidad turística no es coincidente con el objetivo de la declaración de un bien de interés cultural. ¿Por qué? Porque lo que quiere el PST, el Plan de Sostenibilidad Turística, es conseguir, o sea, integrar actuaciones transformadoras en el sector turístico que permitan obtener hacia una transición hacia lo digital, la mejora en la competitividad turística y la declaración de interés cultural, de bien de interés cultural no tiene su objetivo. El objetivo de la declaración BIC no es una marca de calidad, es un instrumento de protección legal que lo que va a hacer es limitar los derechos de los que lo promueven, de los propietarios que están incluidos en ese territorio, para proteger un bien mayor, que es el interés general. Bien, la declaración de El Cerrato como paisaje cultural del vino, como categoría de bien de interés cultural de BIC, supondría que contaría con la máxima figura de protección jurídica para un bien patrimonial. Y eso tiene una serie de inconvenientes y una serie de beneficios, como todo en esta vida. Tiene la máxima protección legal, tiene como inconveniente que va a haber un control férreo en todas las intervenciones que se hagan en ese territorio. Se plantea la obligación del deber de conservación para los propietarios, en los que bien la Administración va a poder ayudar a través de mecanismos de financiación, pero la conservación, el grueso de esa conservación recae sobre el propietario. Si se obtiene la declaración BIC, podemos optar a beneficios fiscales como bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles, deducciones en el IRPF, en el impuesto de sociedades. Es decir, vemos que tiene ventajas, pero también tiene importantes inconvenientes. Lo que os he comentado, las limitaciones al derecho de propiedad. El dueño pierde esa libertad total que tenía sobre el uso y la modificación del bien. La tramitación para la consecución de la declaración y la obtención de la figura de BIC es lenta y burocrática. Hablamos de unos costes de conservación asociados al bien tras la declaración, de importantes restricciones urbanísticas y en ocasiones de la obligación de permitir el acceso del público. Es decir, en resumen y para no aburriros, la declaración BIC protege de una forma excepcional, pero establece unas limitaciones muy importantes. Por eso os digo que la introducción de la figura de protección máxima en el ámbito del patrimonio dentro de un plan de sostenibilidad, es cierto que esa declaración BIC va a suponer con el tiempo pues el que revierta una promoción socioeconómica de la zona, pero el fin principal es la protección del patrimonio, la conservación del bien. En todo caso, el procedimiento de una declaración BIC sería el mismo que para cualquier otro bien material o inmaterial para el que se promueva. Ya veis aquí, no os quiero aburrir porque viene perfectamente previsto en la ley cuál sería el procedimiento, que finalizaría con una resolución por acuerdo de la Junta de Castilla y León. De toda la complejidad de lo que os he comentado desde el punto de vista normativo,
y de lo que supone obtener la obtención del BIC, del bien de interés cultural, vemos que ninguna candidatura a paisaje cultural tiene que postularse desde la idea de incrementar la promoción turística de la zona. Se tiene que plantear desde el punto de vista de defender y preservar unos valores patrimoniales, que está claro, bien gestionados, pueden revertir en una influencia positiva en la dinámica socioeconómica del lugar para el que se propone. Hemos hablado del primer obstáculo, que es ese obstáculo normativo. Hemos hablado de que el objetivo del PST y de la declaración BIC no son coincidentes. Y vamos a hablar de una tercera, otro obstáculo que se puede plantear. Y es que de la lectura del documento que ha hecho la Fundación Santa María la Real junto con Uruguiplan, se deduce que la declaración previa como BIC del Cerrato como paisaje cultural del vino sería un paso previo a obtener, o sea, a presentar la candidatura de la UNESCO para obtener la declaración de Patrimonio Mundial. Propósito que requiere de un análisis importante. Deciros que casi todos, la mitad de todos los bienes declarados Patrimonio Mundial está en Europa. A mucha distancia están los bienes declarados en Asia y en el Pacífico y en Latinoamérica. La UNESCO ha reconocido un total de 10 paisajes culturales con viñedo como patrimonio mundial y todos ellos están en Europa. Soy pesada con lo de deciros, todos ellos están en Europa. Es decir, ello va a suponer un hándicap para el resto de paisajes culturales del vino que quieran presentarse como candidatos a obtener esa declaración de patrimonio mundial. Bien. Si realizamos un análisis de todos aquellos paisajes con viñedos que han aspirado a incorporarse en la lista del patrimonio mundial, aquellos que han sido candidatos pero que no lo han conseguido y aquellos que han sido rechazados, nos va a permitir obtener una síntesis de las condiciones que debe cumplir un paisaje cultural del vino para ser declarado como patrimonio mundial. Seguramente ya os lo han contado en anteriores ponencias, pero os he hecho un resumen de los paisajes culturales de la UNESCO relacionados con viñedos o con vino que han sido declarados como patrimonio mundial. El Alto Douro, la jurisdicción de San Emilión, el paisaje cultural de Wachau en Austria, la región vitícola de Tocás, el paisaje de la cultura vitícola en la isla del Pico, en las Azores. ¿Os dais cuenta? Todos ellos hasta ahora reúnen un valor universal excepcional. Este es un concepto del que luego os hablaré porque es muy importante. Todos ellos son paisajes que, si os dan cuenta, presentan elementos arquitectónicos que han permitido a los agricultores luchar contra una climatología adversa, como por ejemplo en la isla del Pico, luchan contra corrientes de aire continuas que amenazan la integridad de los viñedos, ¿vale? El paisaje vitícola del Piamonte, Langhe, Roero, Monferrato en Italia, los climats de la Borgoña en Francia, las colinas, casas y bodegas de Champagne en Francia, el Lavaux, las terrazas vinícolas en Suiza, las colinas del Prosecco de Conegliano y Valdobbiadene en Italia. Todos ellos, si os dais cuenta, presentan una serie de características a la hora de obtener la declaración como bien del patrimonio mundial que son coincidentes. Los paisajes, o sea, la belleza tiene un peso esencial. También el criterio ambiental. En todos, el medio ambiente ha sido un condicionante fundamental. ¿Por qué? Porque ha obligado a los viticultores a buscar soluciones originales y espectaculares, como las que hablábamos, por ejemplo, en el caso de la isla del Pico. ¿Cuál es el problema que se plantea actualmente, además de lo que ya os he comentado? Pues que la UNESCO ha planteado un endurecimiento de las condiciones exigidas a los nuevos candidatos. Y España
resulta especialmente afectada por ese endurecimiento. ¿Por qué? Porque daos cuenta que presentamos, o sea, tenemos el 13% de la superficie de viñedo del mundo y las 3/4 partes de la superficie de viñedo en Europa. Bien, entonces, si examinamos la cronología de la lista de declaraciones de la UNESCO, vemos que en el siglo XX hubo una profusión de declaraciones. A inicios del siglo XXI se produce una reducción. En el año 2023 ha habido un incremento. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que en nuestro país se produce, o sea, lo que os comentaba, en nuestro país se produce ese agravamiento porque somos el país con más bienes inscritos y solamente podemos presentar una candidatura anual. El órgano que aprueba qué bien cultural va a representar a España en su candidatura como bien de patrimonio mundial es el Consejo de Patrimonio Histórico Español, que reúne al Ministerio de Cultura con todas las direcciones generales de patrimonio de las comunidades y de las ciudades autónomas. Este órgano cuenta con un grupo de trabajo previo que estudia de una manera muy crítica y muy rigurosa cuáles son las candidaturas. A esas candidaturas aplica las directrices operativas de aplicación de la conservación del patrimonio mundial. Se tiene muy en cuenta el documento de ICOMOS, denominado Filling the Gaps, que permite evaluar si una candidatura rellena los huecos de la lista de patrimonio mundial. Y es que la lucha del Comité del Patrimonio Mundial está en equilibrar la lista de bienes desde el punto de vista tanto territorial como temático. ¿Por qué? Porque Europa, por ejemplo, está sobre representada y otros continentes como África no aparecen. De ahí que las nuevas candidaturas tengan un hándicap frente a las que se han presentado anteriormente. La tramitación es larga y es compleja y con pocas garantías de éxito, porque el reto está en demostrar el valor universal excepcional del sitio, que nos puede sonar como muy... Pero es que el valor universal excepcional de un bien es muy difícil de probar, y más en un paisaje vitícola. ¿Por qué? Porque además de que el paisaje muestre que es valioso para la humanidad, daos cuenta, para la humanidad, no hablamos ni a nivel local ni nacional, sino para la humanidad, tiene que ser excepcional, es decir, ser una excepción por singular y único, el más interesante de su clase, por arquetípico o por ejemplar, o por ser el más complejo o por ser el mejor conservado. Bien, los 10 sitios de la lista que hemos visto fundamentan su declaración en criterios culturales y en los criterios establecidos por el Comité del Patrimonio Mundial. Un análisis comparativo nos hace ver que hay 3 criterios que han aplicado, lo que os comentaba antes. La belleza, el valor estético y la armonía visual del paisaje es importantísimo. El legado espacial de elementos construidos, las terrazas, los muretes, los cortavientos, también. Y un tercer elemento, la elaboración de un vino distinto. Importante es deciros que en los últimos años se han planteado la introducción en la lista de determinadas zonas vitícolas en España, que también nos han hablado de ellos anteriormente, de la Ribeira Sacra, del paisaje cultural de la viña y el vino de la Rioja Alavesa, del Priorat Montsant, Siurana, paisaje agrario de montaña mediterránea, y del vino en Iberia. No han salido adelante de momento. Bien, ninguna de estas candidaturas. Y es que os digo una cosa, por ejemplo, en el caso de La Rioja, uno de los problemas que se planteó fue la existencia de un tendido eléctrico que se utilizaba por los viticultores para obtener energía para los lagares. La UNESCO propuso suprimir ese tendido eléctrico porque suponía, paisajísticamente hablando, era un impacto. Pues bien, os digo, desde el Cerrato, ¿qué nos pasa con las instalaciones eólicas? Las instalaciones de energía renovables y la existencia de parques eólicos en toda la zona puede ser vista por el Comité de Patrimonio Mundial como un elemento distorsionador del valor universal excepcional que tendría el Cerrato. Por ejemplo, en Mont Saint-Michel se puso en peligro la declaración de bien de patrimonio mundial por esa razón. Y la UNESCO ha pedido a España
explicaciones del porqué de la instalación de parques eólicos en el Bierzo y daos cuenta porque pueden afectar al paisaje cultural de las médulas. Bien, ya os he hablado entonces de cuál es el problema, los problemas que se plantean para presentar tanto la candidatura de Cerrato como paisaje cultural del vino, bien de interés cultural a nivel regional, y por otro lado como patrimonio mundial. Pero no quiero ser solamente portadora no de malas noticias, pero sí deciros la dificultad que se plantea, sino que también queremos plantear desde la Dirección General y desde el Servicio de Ordenación y Protección alternativas más viables. ¿Por qué razón? Porque, fijaos, para la consecución del fin de obtener la declaración de bien de interés cultural y para la declaración de patrimonio mundial es esencial contar con un plan de gestión. Es un plan de gestión que suponga una garantía de protección jurídica para asegurar la conservación del cerrato. O sea, cualquier candidatura debe apoyarse en un proyecto de gestión sólido y realista. Por ejemplo, en el caso de la BO, que hablábamos en Suiza, tenía planes específicos de gestión y protección del paisaje anteriores a su declaración como patrimonio mundial. O el TOCAS, ya desde 1737, tenía delimitaciones históricas con la finalidad de acotar y defender la singularidad de ese espacio. Es decir, ¿qué tiene que hacer el cerrato antes de optar por pedir esa declaración como BIC o por pedir o por ser candidato a la declaración como bien del patrimonio mundial? Bueno, pues tiene que establecer un sistema de gestión participada. Y en este sentido, la Ley 7/2024 ayuda. ¿Por qué? Porque integra la figura de los sistemas de patrimonio cultural. Los sistemas de patrimonio cultural se crean como figuras de gestión que nacen de abajo arriba. Es decir, se crea un órgano gestor del cerrato con un gerente a la cabeza que plantea un sistema de gestión ante la Dirección General de Patrimonio con un estudio económico que permita establecer una gestión sostenible del bien. Esta sería la garantía de futuro y la supervivencia que necesita el cerrato. El cerrato reúne todas las condiciones históricas, territoriales y etnográficas que coinciden de lleno con lo que la Ley 7/2024 exige para reconocerlo como sistema de patrimonio cultural. ¿Qué es un sistema de patrimonio cultural? Esta figura que yo planteo como alternativa, de momento más viable antes de los pasos que se han planteado. Pues bien, un sistema de patrimonio cultural, ya os digo, es una figura nueva que introduce la ley y que permite agrupar y gestionar de forma unificada conjuntos de bienes, elementos culturales y valores intangibles. El cerrato cuenta, perdonad si a lo mejor tengo algún dato desactualizado, pero con 40 municipios son los que promueven esta iniciativa. Y de esos municipios, un porcentaje muy pequeño, 14, 15, son los que cuentan con instrumentos de protección urbanística. Por eso os digo que es necesario desarrollar previamente un plan de gestión. Para conseguir esa gestión, debe cumplir el plan que se presente una unidad temática o funcional. En este caso, el vino y su pasaje histórico, agrícola, arquitectónico y social. Debe plantear una distribución y una delimitación clara y amplia y debe presentar elementos interrelacionados cultural, histórica, económica y paisajísticamente. Y el cerrato cumple los 3 requisitos. ¿Por qué es idóneo el cerrato para ser un sistema patrimonial cultural? Porque existe un paisaje cultural coherente. El vino ha sido eje social y económico del cerrato durante siglos, porque el patrimonio se distribuye en varios de los municipios, Baltanás, Torquemada, etcétera, Dueñas, porque tiene un potencial para la gestión conjunta, cuenta con itinerarios culturales, cuenta con museos y centros de interpretación, con una asociación para la promoción turística. El vino tiene una historia y una tradición registrada desde la Edad Media. ¿Cómo podemos crear un sistema patrimonial del vino en el cerrato?
Pues a nivel técnico y jurídico, el proceso sería, primero, la implementación de un inventario y una documentación, con la catalogación de todas las bodegas, barrios, bodegas, lagares, viñedos, la arquitectura, las tradiciones, una memoria justificativa de ese sistema que demuestre la unidad temática de vino y cultura vitivinícola, la relación territorial entre los municipios, la relevancia cultural y patrimonial y el valor paisajístico, lo que os decía antes, una delimitación clara del territorio que va a formar parte de ese sistema de gestión patrimonial y, muy importante, un órgano de gestión o gobernanza que permita que el Cerrato cuente con un interlocutor único que plantee ese plan de gestión frente a la Consejería de Cultura, frente a la Junta de Castilla y León, para ir obteniendo todo lo que vaya precisando. Es decir, plan de protección y gestión, que incluya la conservación de bodegas y lagares, unas ideas de turismo sostenible, una formación y transmisión de saberes tradicionales, un control de impacto urbanístico, para obtener al final la declaración oficial por la Junta. Es decir, la identidad vitivinícola del Cerrato, la riqueza de sus barrios y de sus bodegas, la continuidad territorial y la experiencia de otros sistemas ya iniciados hacen que la consideración del Cerrato como paisaje patrimonial cultural fuese una propuesta sólida, justificada y viable, que es lo que yo vengo a hablaros aquí. Y luego, aparte de este sistema patrimonial cultural a nivel nacional, como alternativa previa a la declaración BIC en la figura de paisaje cultural del vino, os propondría también una alternativa a esa declaración de patrimonio mundial como paisaje cultural del vino. Y esa alternativa sería el reconocimiento como sistema importante del patrimonio agrícola mundial de la FAO. Sabéis que la FAO es la sección de la UNESCO que se ocupa de la agricultura, de los paisajes agrícolas. Pues bien, España cuenta con 6 sistemas reconocidos por la FAO como sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Por ejemplo, la uva pasa de la comarca de la Sarquía, el Valle Salado de Añana en Álava, que por cierto os digo fue candidato a formar parte de la declaración de la lista de bienes patrimonio mundial y no lo consiguió y optó por esta otra alternativa. Y esta figura se creó por la FAO en 2002 para identificar y salvaguardar regiones con paisajes singulares que combinan la biodiversidad agrícola con los ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Por eso os digo que en principio, y en atención a todos los inconvenientes que os he planteado, desde el punto de vista normativo, la falta de ese desarrollo reglamentario de la figura, desde el punto de vista de las restricciones que se establecen por la UNESCO para la declaración como bien del patrimonio mundial. Desde todos esos obstáculos os planteo 2 alternativas más viables. Desde el punto de vista regional, la declaración del Cerrato como sistema de patrimonio cultural y desde el punto de vista mundial, la figura de sistema importante del patrimonio agrícola mundial de la FAO. Espero no haberos aburrido mucho. También espero que no haya supuesto un jarro de agua fría, que no es de verdad en absoluto la pretensión, porque de lo que se trata es de colaborar y de deciros qué alternativas pueden ser más viables en este momento del proceso y deciros que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Me tenéis localizada en la Consejería de Agricultura, Turismo y Deporte, en el Monasterio de Prado, en la Dirección General de Patrimonio. O sea que si necesitáis cualquier tipo de aclaración, si necesitáis documentación sobre todo esto de lo que os he hablado, contáis conmigo, ¿vale?